Muy buenas tardes para todos. El Señor los bendiga. Gracias por acompañarnos, por disponerse para compartir este tiempo de comunión con Dios y también de comunión como iglesia. Hoy estaremos reuniéndonos de manera virtual, pero aún así los invito a que desde sus casas se preparen desde ya para tener un tiempo bien especial y no levantarnos nuevamente a nuestras actividades cotidianas sin pedirle al Señor desde este momento que sea Él hablando a nuestro corazón, hablando a nuestra vida y que este mensaje de verdad pueda traer fruto más adelante en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras familias. Estaremos compartiendo este mensaje que se llama discutir bien. ¿Será que se puede discutir bien? Tal vez esta es una de las habilidades que de manera más fácil nos fluyen a los seres humanos. Qué bien se nos da a veces pelear, qué bien se nos da a veces discutir. Y nos sale de una manera tan natural que a veces no nos preocupamos por aprender a discutir bien. Las discusiones pueden ser bien o destructivas o constructivas. Dependiendo de cómo las manejemos, podemos tener buenos resultados o podemos poco a poco ir deteriorando nuestras relaciones interpersonales. Si evaluamos nuestras discusiones, podemos ver un patrón de conducta y es que normalmente tienen que ver con encontrar un culpable. Cuando peleamos con alguien estamos evaluando quién tiene la culpa. Y cuando nos enfocamos en quién tiene la culpa, caemos en un problema o en un error que es lo que la Biblia llama contienda. La contienda tiene un solo propósito y es condenar, acusar al otro. Y cuando nos enfocamos en condenar y acusar o culpar a alguien por nuestros problemas, perdemos de vista lo más importante dentro de una disputa, dentro de una discusión, y es poder resolver el conflicto. Hay una realidad y es que sin importar en qué lugar del planeta vivamos, mientras vivamos, siempre vamos a encontrar diferencias. Con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro jefe, con nuestros vecinos, las diferencias están a la orden del día. Y debemos aprender la habilidad, como les decía hace un momento, de aprender a pelear bien, de aprender a pelear limpio. La Biblia dice en Proverbios capítulo 20, versículo 3, honroso es al hombre evitar la contienda. Honroso es al hombre evitar la contienda. Pero no hay necio que no inicie un pleito. No hay necio que no inicie un pleito. Ojo ahí, porque a los necios les encanta iniciar peleas. La pregunta es, ¿estás preparado para pelear limpio? En la diapositiva anterior teníamos a una pareja encima de un ring de boxeo. En todas las modalidades del deporte siempre hay reglas del juego. Las reglas del juego le indican a los jugadores qué cosas están permitidas y qué cosas definitivamente no lo están. Cuando evaluamos nuestras relaciones interpersonales, también debemos aprender a pelear de manera limpia. El juego limpio es necesario también en la manera en que discutimos. Pensemos en los matrimonios por un momento. ¿Qué es una pareja feliz y qué es una pareja infeliz? Cuando alguien se va a casar, normalmente les preguntamos por qué te quieres casar o por qué se quieren casar, y la respuesta es porque nos amamos. Pero los que están casados saben algo muy importante y es que el amor no es suficiente. El amor no es suficiente para sostener una relación en el tiempo. El amor es una columna fundamental dentro de cada relación, pero hay muchas más aristas que deben aprender a manejarse. En realidad, los estudios muestran que las parejas que son felices es porque han aprendido a manejar los desacuerdos. Aprender a manejar los desacuerdos es una habilidad que necesitamos desarrollar en cada una de nuestras relaciones interpersonales. Padres e hijos necesitan aprender a manejar los desacuerdos. Esposos necesitan aprender a manejar los desacuerdos. Empleados y jefes necesitan aprender a manejar los desacuerdos. A la luz de nuestras relaciones debemos tener cuidado porque la calma y la quietud no son necesariamente señal de que hay una armonía en la relación. Al contrario, tengan presente que hay personas que más bien deciden llevar la fiesta en paz,
y deciden llevar la fiesta en paz, quedándose callados, no peleando por cosas que los hacen enojar, pasando por alto la ofensa, pero una y otra vez, y esto se convierte en un problema. Y cuando vemos a esas parejas que aparentemente son felices porque siempre están tranquilos, ojo con eso, porque vuelvo y lo repito, la calma y la quietud no son necesariamente una señal de armonía. ¿Tú por qué peleas? ¿Cuáles son las cosas que te hacen pelear? Decir que no peleamos es mentira porque todos peleamos. Por una u otra razón, a todos nos encanta la pelea. La mayoría de las parejas pelean por cosas que son problemas menores, son cosas pequeñitas. Los hermanos se la pasan peleando a veces, pero también pelean por lo que a veces usamos la expresión, y perdón que la diga, bobadas. Pelean por cosas que son insignificantes, pero la sumatoria de cosas insignificantes puede convertirse en un problema más grande. Hay 4 maneras desastrosas de interactuar en nuestras relaciones y son las siguientes. La primera es la crítica. La crítica tiene una característica y es que ataca a la persona en lugar de atacar la conducta de la persona. Y cuando atacamos la persona como tal, estamos hiriéndola y la estamos lastimando. Debemos aprender a enfocarnos más en la conducta y no tanto en la persona, porque el problema o el conflicto normalmente tiene que ver con la conducta de quien nos está afectando nuestra tranquilidad o nuestra calma. Normalmente, en lugar de criticar, es mejor que nos quejemos. Las dos cosas están mal, quejarse y criticar, pero a la luz de escoger entre lo peor, lo mejor, es mejor quejarse que criticar. ¿Por qué? Porque la queja normalmente inicia con la palabra yo o a mí. A mí me gustaría salir más de lo que salimos. Yo quisiera salir más de lo que salimos. En cambio, ¿qué dice la crítica? La crítica dice, tú nunca me sacas a ningún lugar. Tú ya no quieres salir conmigo a ningún lado. ¿Notan la diferencia? De la crítica podemos pasar a algo también muy complejo, que es lo que llamamos el desprecio. El desprecio tiene una característica y es que envenena las relaciones. Ya sea que la pareja lleve junta 4 meses o lleve junta 40 años, el desprecio es algo que lastima tremendamente las relaciones. Un papá que menosprecia el talento de su hijo, los resultados académicos de su hijo, diciéndole no sé por qué tuve hijos, un esposo que le dice a su esposa no sé por qué me casé contigo. Palabras como estas son palabras que definitivamente envenenan y destruyen toda la confianza que hayamos podido levantar en el tiempo dentro de nuestras relaciones. Cuando nos burlamos, cuando usamos un humor sarcástico, cuando hablamos con hostilidad, estamos despreciando a la otra persona dentro de una relación. Y esto aplica, nuevamente les digo, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros amigos, en cada una de las relaciones que cada uno de ustedes pueda tener. Esto va de menor a mayor, de lo menos serio a lo más serio. Cuando el desprecio empieza a aparecer en nuestras discusiones, nos volvemos víctimas y empezamos a vivir a la defensiva. Entonces, por cualquier cosa, se nos dispara el taco, por cualquier cosa nos enojamos, por cualquier cosa nos sentimos heridos, por cualquier cosa nos sentimos atacados y constantemente entonces entramos en ese papel de víctima. Un día la víctima soy yo, un día la víctima es el otro. Pero el problema es que cuando estamos a la defensiva decidimos no abordar las diferencias, sino pensar solamente en lo que nos están haciendo, en cómo nos están afectando, en cómo nos están lastimando, en la intención que tenía la otra persona, en las palabras que usó, en las palabras que dijo. Y esto no nos va a ayudar a resolver, vuelvo y lo repito, nuestras diferencias. Y cuando de la crítica pasamos al desprecio y del desprecio nos ponemos a la defensiva, probablemente terminemos en esta última característica que destruye relaciones y es el negarnos a hablar. Normalmente cuando tenemos problemas es mejor no hablar. A propósito, en esto los hombres somos muy buenos. Las estadísticas dicen que el 85% de los hombres
eligen esta técnica para no enfrentarse en sus relaciones interpersonales. Cuando se sienten acorralados, cuando se sienten abrumados por las emociones, deciden encerrarse en sí mismos, quedarse callados y mejor no contestar, mejor no hablar. Yo no digo nada para no pelear. Yo no digo nada para no lastimar a nadie. Pero el silencio, tengan cuidado porque es un arma más destructiva que cualquiera de estas tres anteriores. Es un acto muy poderoso. El silencio es un acto de frialdad, es un acto de desaprobación, es un acto de querer tomar distancia, es un acto de querer sentirme o de creer que soy mejor. Entonces, si de pelear limpio se trata, recuerden estas 4 desastrosas maneras de interactuar con los demás, tenemos que evitarlas a toda costa para poder pelear limpiamente. En pantalla tenemos la foto de un médico con una pareja. Esto es un caso de la vida real y sucedió en los Estados Unidos. El esposo de esta mujer necesitaba ir al médico y ella lo acompañó, pues eran adultos mayores. Estando en la consulta médica, el médico comenzó a interactuar con el paciente y a hacerle preguntas y todo el tiempo era la mujer la que respondía. ¿Dónde le duele? Ella era la que respondía. ¿Qué es lo que está pasando? Ella era la que respondía. Por lo que el médico se enojó un poco y decidió pedirle a la mujer que por favor lo esperara afuera del consultorio. Entonces se quedó solo con el paciente y ¿cuál sería su sorpresa al darse cuenta que el paciente no podía hablar? No podía expresar ninguna palabra porque precisamente su problema era que había perdido la capacidad de hablar. El médico, muy avergonzado, mandó a llamar a la mujer y le pidió disculpas porque él no sabía que su esposo no podía hablar. Pero la mayor sorprendida en toda esta historia fue la mujer, porque la mujer tampoco se había dado cuenta que su esposo no podía hablar. Y muchas veces esto es lo que pasa en las relaciones interpersonales. Les decía, en las cosas desastrosas que hacemos en nuestras discusiones, una de las peores es no hablar. El libro de Eclesiastés en el capítulo 3, versículo 7 nos dice lo que está ahí en pantalla. Hay tiempo de hablar y hay tiempo de callar. Hay un tiempo para callar y hay un tiempo para hablar. Hay una realidad y es que la falta de comunicación puede destruir una relación. Pero también hablar más de la cuenta puede destruir una relación. Y normalmente en cada relación hay una persona que habla más y una persona que habla menos. Hay una persona a la que se le facilita expresarse, comunicarse, habla hasta por los codos, y hay otro que habla solo lo justo, que opina cuando es necesario, que muchas veces prefiere quedarse callado. Los extremos nunca son buenos, y en las relaciones debemos aprender cuándo es el tiempo de callar y cuándo es el tiempo de hablar. Porque si no sabemos cuándo es el tiempo de callar y cuándo es el tiempo de hablar, nuestras relaciones en el tiempo van a empezar a deteriorarse. Cuando los papás tienen hijos pequeños, normalmente ellos son los mejores amigos de sus hijos. Si les preguntan a sus niños quiénes son las personas más importantes en su vida, ellos dicen mi papá, mi mamá, ¿sí? ¿A quién quieres más? A mi papá y a mi mamá. Pero los que ya tienen hijos adultos, hijos adolescentes, saben que ustedes ya no son probablemente los favoritos de sus hijos y probablemente estén experimentando problemas de comunicación con ellos, porque esto es algo natural dentro de cada relación. Hay momentos donde uno con facilidad se comunica y se expresa todo lo que siente y se dice todo, pero también hay otros momentos donde se atraviesan por espacios de quietud, de silencio, de diferencias, donde prefieren no hablar. Y esto no está mal, es parte natural de las relaciones, pero debemos aprender a manejarlas. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 11, dice lo siguiente: tengan por aspiración vivir en tranquilidad, ocúpense de sus propios asuntos y de trabajar con sus propias manos como les hemos mandado. Este era un consejo de Pablo a la iglesia que estaba escuchando.
Tengan por aspiración, otras traducciones de la Biblia dicen, procuren, pónganse el objetivo, hagan todo lo posible por vivir en tranquilidad, por vivir en paz. Pero sabemos que no es fácil vivir en paz. No es fácil tener paz a veces en nuestra casa. Esta semana hablaba con alguien que pocas veces se separa de su familia y su familia se fue de viaje y él no sabía qué hacer en la casa porque estaba tan acostumbrado a compartir siempre con su esposa, con sus hijos, que se fueron ellos unos días y él se sintió que no sabía qué hacer, que no podía vivir sin ellos. Pero debemos también aprender a aprovechar tanto los momentos donde vamos a estar todos en familia como los momentos donde vamos a estar solos en la casa. Y ambas cosas son necesarias. A veces es necesario estar juntos, pero a veces también es necesario apartarse por un momento. Todo esto, cuando aprendemos a manejarlo responsablemente, nos puede ayudar a vivir mejor. No te olvides y no olvides que se aprende más escuchando que hablando. A veces queremos hablar de todo, pero no siempre es el tiempo para hablar de todo. A veces es un tiempo para callar, es un momento de guardar silencio, de no afrontar el problema directamente, de esperar un tiempo a que las cosas se calmen, de ser pacientes, de ser oportunos, pero ya vamos a hablar más al respecto. La taxidermia es el oficio de disecar animales. Y un hombre tenía un pez ahí colgado en la pared de su tienda. Y debajo de este pez, algo así como el que aparece ahí en pantalla, había un letrero que decía: si me hubiera quedado con la boca cerrada, no estaría aquí. Si me hubiera quedado con la boca cerrada, no estaría aquí. Y así como aplica para peces o pescados, también aplica para nosotros y las discusiones que tenemos. Muchas veces nuestras discusiones son el resultado de no mantener nuestra boca cerrada. Hay dos principios que quiero enseñarles en este momento que nos pueden ayudar a cambiar nuestra actitud y a sanar nuestras relaciones. Este primero me encantó y se llama el principio de la primera reacción. Y dice así: el curso que siga cualquier conflicto viene determinado por cómo reacciona el que responde, no el que inicia. Esto me llamó mucho la atención porque normalmente escuchamos y le decimos a las otras personas: yo lo trato como usted me trata. Si usted me habla golpeado, yo le hablo golpeado. Es decir, vivimos con la ley mosaica del ojo por ojo y el diente por diente. Pero pensemos en Jesús. Jesús es espectacular en este aspecto y él practicaba constantemente el principio de la primera reacción. ¿Recuerda? El curso que siga cualquier conflicto, cualquier discusión, viene determinado por cómo reacciona el que responde. Cómo reacciona el que responde, no el que lo inicia. Dice la Biblia en varias ocasiones, en este caso estamos hablando de Lucas capítulo 20, que los fariseos, los maestros de la ley, los sacerdotes de la época buscaban continuamente ocasiones para hacer caer a Jesús, para hacerlo hablar de más. Pero el versículo 26 dice lo siguiente: no pudieron atraparlo en lo que decía en público, así que admirados de su respuesta, se quedaron callados, se callaron. No pudieron atraparlo en lo que decía en público, así que admirados de su respuesta, se quedaron callados, se callaron. ¿Qué hacía Jesús? Jesús practicaba el principio de la primera reacción. Su reacción no estaba determinado por la persona que iniciaba la pregunta o que iniciaba la conversación. Su reacción estaba determinada por lo que él era. Y él sabía que las personas estaban buscando ocasión de hacerlo caer. Él sabía que las personas estaban detrás de las cortinas tratando de que se equivocara, tratando de que se fallara. Por eso él no reaccionaba inmediatamente como lo haríamos cualquiera de nosotros ante una ofensa o ante un ataque, sino que inmediatamente respondía con palabras de sabiduría. Y sabiduría es lo que necesitamos pedirle al Señor. Este siguiente principio se llama el principio del contacto físico. Y ojo, porque este es un principio que hay que saberlo usar correctamente.
Es importante iniciar el contacto físico antes de iniciar la conversación que sabemos nos puede llevar a una discusión. Decirle a una persona, ¿qué te parece si nos sentamos aquí? Y dependiendo pues del tipo de confianza de la relación, tomarle la mano, tocarle la espalda. Pero lo importante es tener contacto físico. Esto cambia la conversación. Normalmente intentamos el contacto físico después de abordar a la persona, después de atacarla, cuando la persona ya no quiere ni que nos le acerquemos. A mi papá le pasaba mucho eso con mi hermana y conmigo. Él a veces nos hacía enojar, se equivocaba al tratarnos y luego quería venir a abrazarnos y uno decía, no, no me abrace, yo no quiero que me abrace, no me toque, no me diga nada. Y no sé si a ustedes les ha pasado con alguien, pero a veces las personas, buscando una reconciliación muy pronta, tratan de invadir nuestro espacio personal, tratando de generar esa reconciliación que ya no viene al lugar. Pero, ojo, porque el principio del contacto físico nos puede ayudar muchísimo cuando se trate de tocar temas importantes. Cuando tenemos a una persona tan cerca, es difícil que nos peleemos con ella. Pero por otra parte, si lo que le estamos diciendo hace que la persona empiece a enroscarse, pues, o a tomar distancia o alejarse de nosotros, debemos ser conscientes y debemos estar atentos porque ese es un indicador excelente de que lo estamos haciendo súper mal. Y si lo estamos haciendo súper mal, pues todavía tenemos tiempo de corregirlo y hacerlo mejor. Dos principios muy importantes para empezar a practicar, porque no nos van a salir de manera natural. El principio de la primera reacción y el principio del contacto físico. ¿Qué les parece si miramos 3 principios más? Hace mucho tiempo, cuando la televisión era análoga, podía pasar que nos quedáramos sin señal. Hoy ya no es tan común y cuando nos quedábamos sin señal aparecía esa pantalla que está ahí en pantalla y uno como que quedaba, ¡ay! Se cayó la señal y ahora qué hacemos, mueva la antena, mueva el televisor, golpee el televisor y qué importante era cuando se recuperaba la señal. Los 3 principios que vamos a ver a continuación también complementan muy bien los 2 que acabamos de revisar. Este primero se llama el principio de saber discernir el buen momento. O podemos resumirlo en el principio del buen momento. Es importante aprender a decir las palabras adecuadas en el momento adecuado. Si hay algo que tienes que hablar con tus hijos, espera que la visita se vaya, espera que tus otros hijos no estén a su alrededor, busca un lugar que sea neutral para ambos, probablemente no va a ser la casa, entonces pueden salir a un parque, pueden salir a un café. Lo importante es escoger un buen momento y tener un sentido de oportunidad. ¿Cuándo es el tiempo correcto para poder hablar o iniciar una conversación que sabemos puede llevarnos a una discusión? Y si alguien se acerca a nosotros, también es importante que estemos listos para recibir. Esto significa dejar de un lado las cosas que estamos haciendo, apagar nuestro celular, desconectarnos de las redes y por un momento prestarle atención solamente a la persona que se está dirigiendo a nosotros. La palabra de Dios dice en el capítulo 15 del libro de Proverbios, en el versículo 23, lo siguiente: es muy grato dar la respuesta adecuada y más grato aún cuando es oportuna. Dar la respuesta adecuada en el momento oportuno. Qué grata es la respuesta adecuada, dice otra versión, dicha a su tiempo. A veces decimos las cosas fuera de tiempo y es lo que llamamos un fuera de lugar. ¿Ya para qué? ¿O para qué las decimos ahí cuando lastiman o cuando no son eficientes? Como que se nos ocurren las buenas ideas después de y no antes de. Entonces, ojo ahí con el principio del buen momento. El siguiente principio se llama el principio de verificar. El buen entendimiento se incrementa con la conversación. Estamos dialogando, estamos discutiendo sobre un tema que nos está afectando en nuestra relación. ¿Les ha llegado a pasar alguna vez que ustedes han dicho algo y les han entendido algo totalmente diferente? A mí me pasa mucho esto con mi hermana, ¿sí?
con mi hermana, entonces yo le digo, pero es que usted me dijo esto, y ella me dice, yo nunca dije eso, y entonces me dice, usted está loco, y yo digo, no, pues usted está loca, y entonces como que nos quedamos, no, pues estamos locos todos, porque, porque nadie quiere dar el brazo a torcer. Pero es muy frecuente que a veces nos expresemos y los demás no entiendan realmente lo que estamos diciendo. Pero esto tiene una solución muy sencilla y es practicar el principio de verificar. Cuando yo verifico, entonces le digo a la otra persona, lo que me acabas de decir es esto. Entonces tú estás diciendo que esto y esto. Y si la persona me afirma, pues evidentemente hubo una buena comunicación. Pero también si la persona me corrige, estoy trabajando por tener una mejor comunicación y no simplemente entender lo que quise entender, sino aclarar a través de la conversación, a través del diálogo, a través de las preguntas, que ambas partes están entendiendo lo mismo. Y si entendemos lo mismo, pues probablemente el conflicto se va a poder solucionar de una manera más fácil. El quinto principio es tal vez el principio más importante, y ojalá en lugar de dejarlo de quinto, lo dejemos de primero. Este principio se llama el principio de la oración. Es el principio más importante porque Dios es quien hace funcionar nuestras relaciones interpersonales. Dios es el único que puede mantenernos unidos. Dios es el único que puede mantenernos enlazados a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros amigos. Dios es el único que puede ayudarnos a sanar, a restaurar, a limpiar nuestras relaciones y ayudarnos a tener relaciones saludables. Dice el dicho que más vale prevenir que curar. A algunos les gusta orar después de embarrarla. Señor, ¿yo por qué dije eso? Señor, ¿yo por qué hice eso? Señor, ¿por qué expresé esas palabras? ¿Por qué traté a esta persona de esta manera? No debí haberlo hecho. Ayúdame, Señor. ¿Qué tal si en lugar de tener esa oración con el Señor, nuestra oración sea, Señor, estoy teniendo un problema con fulanito de tal, con esta persona, te pido que me des sabiduría para poder abordarlo de la mejor manera, pon las palabras adecuadas en mis labios, que no lastimen, pero que pueda decir la verdad con amor. Prepara desde ya el corazón de esta persona para que no esté a la defensiva, para que no esté prevenida, para que no se enoje, para que tenga la paciencia de escucharme. ¿Cómo creen que serían sus problemas? Pero la verdad es que a veces somos tan impetuosos, vivimos tan en caliente que decimos lo primero que pensamos. Pero si aprendemos a manejar nuestros problemas con el Señor, de rodillas con el Señor, los resultados que vamos a ver van a ser totalmente opuestos a los que probablemente hoy estemos experimentando. ¿Te animas a preguntarle a Dios primero? El principio de la oración. El Señor primero, no te olvides. ¿Han escuchado ustedes la expresión colgar los guantes? Tengan cuidado porque no es lo mismo que colgar los guayos. Colgar los guantes es una expresión que normalmente tiene que ver cuando un boxeador deja su carrera profesional y se retira. Entonces dice colgó los guantes. Pero también colgar los guantes representa un acto de rendirse, de decir no voy a pelear más. Y a veces la mejor discusión es la que no existe. Debemos aprender a colgar los guantes, a relajarnos un poco. Y comprender que las relaciones humanas son complejas. No importa qué tan bien nos llevemos con alguien, es natural que en las relaciones hayan momentos de odio, hayan momentos de amor. Digamos, hay momentos de todo tiene su tiempo, como decía Salomón. Hay momentos donde queremos estar cerca, hay momentos donde queremos alejarnos los unos de los otros. Hay momentos donde peleamos por cosas importantes, hay momentos donde peleamos por cosas que no valen la pena. Pero lo importante es entender que tanto estando de acuerdo como desacuerdo, estas son situaciones que se pueden presentar en el diario vivir y no por eso vamos a dejar nuestras relaciones a un lado. Al contrario, en la medida en que maduramos, aprendemos a manejar nuestras relaciones y a entender que este tipo de situaciones pueden presentarse en cualquier momento. Concluyendo un poco lo que hemos hablado hoy,
repasemos algunas cosas o complementemos con unas más. Lo primero, no huyas del conflicto. Si hay conflictos en tus relaciones, no los ignores, no huyas de ellos, hay que abordarlos, pero no te olvides de orar. Segundo, escoge tus batallas con cuidado, no tienes que pelear por todo, no todo es un problema para resolver. Dicen por ahí que el 95% de las situaciones que son un conflicto para nosotros pueden pasarse por alto. Es decir, ocúpate de ese 5% y por el otro 95% pasa por alto la ofensa. Define el tema con claridad. Si vas a discutir por algo, discute por ese algo, pero ten claro de qué quieres hablar. Hay personas que tratando de resolver un conflicto crean 5 conflictos más. Entonces no te salgas de tema. Si vas a pelear porque no te gusta cómo alguien está tomándose la leche de la nevera, aunque eso debería ser algo que pasemos por alto, pues entonces concéntrate en esa situación y no saltes a otros temas porque eso no te va a ayudar a resolver el conflicto. Declara y mide la intensidad de tus sentimientos. Para esto es recomendable usar la fórmula X, Y y Z, las últimas letras del alfabeto. En la situación X, cuando haces Y, me siento Z. Es decir, es una fórmula para aprender a expresarnos. La fórmula X, Y y Z. Se la repito. En la situación X, cuando haces Y, me siento Z. Les pongo un ejemplo. Cuando vamos en el carro, esa es la situación X, y tú cambias la emisora sin antes preguntarme, esa es la situación Y, cuando haces esto. Me enoja que no me preguntes si lo puedes hacer, que no consideres mis deseos. Ese es el sentimiento. Me enojo porque cambias la emisora sin preguntar cuando vamos en el carro juntos. X, Y y Z. Entonces, declara y mide la intensidad de tus sentimientos. Tenemos que aprender a manejar nuestras emociones. Nos enojamos muy fácil y nos calmamos muy despacio. Santiago 1:19 nos invita a ser rápidos para escuchar y lentos para hablar y lentos para enojarnos. Por último, y no menos importante, renuncia a los insultos. Uno de los hechos más tristes en nuestras relaciones es que solemos lastimar a las personas que están más cerca de nosotros. Es a las que más fácilmente les hacemos daño. Y les hacemos daño en cómo les tratamos, en cómo les hablamos, en las cosas que les decimos. Y no nos damos cuenta que estamos poco a poco deteriorando nuestra relación hasta el punto de aniquilarla. Y esto no debería ser así porque creo que ninguno de nosotros quiere dañar a las personas que más queremos. Entonces, ojo con los insultos. Debemos ser rápidos para escuchar. Hemos llegado al final del mensaje que hemos preparado para hoy y quiero terminar con la siguiente reflexión. No te hagas el de oídos sordos. Por encima de todo, escucha bien lo que la otra persona dice. Cuando se trata de resolver conflictos, de resolver diferencias, no hay nada peor que sentir o hacer sentir a la otra persona como que no la estamos escuchando. Cuando no nos sentimos escuchados, hay una barrera en la comunicación que no nos va a permitir resolver nada. Debemos aprender a tener nuestros oídos abiertos, a ser rápidos para escuchar bien lo que la otra persona está diciendo, aclarar si no estamos seguros de lo que nos están hablando. Muchos de nuestros conflictos se van a resolver si aprendemos a hablar con amor, a expresarnos con amor. Pero para esto debes pensar en las palabras de Jesús dadas en Mateo 12, versículos 34 y 35, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. ¿Qué está saliendo de tu corazón? Empieza por ahí, ponte a cuentas con Dios, que de verdad podamos decir que de nuestro corazón está saliendo lo que el mismo Dios ha puesto allí.
El capítulo 27 del libro de Proverbios nos dice: el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Uno de los propósitos de Dios al crear al ser humano, es que nos relacionemos, que conectemos con otros seres humanos. Es el momento de establecer comunicaciones saludables, vinculantes con nuestra familia, con nuestros amigos, con la iglesia. La virtualidad, la pandemia, todas las excusas que ustedes quieran nos hacen alejarnos de los demás, pero lo que el Señor quiere es que de verdad conectemos con quienes Él ha puesto a nuestro alrededor, y sobre todo que conectemos de una manera espiritual, con amor, con misericordia, con sabiduría, como la que Jesús tuvo cuando las personas le querían buscar la caída, pero Él tenía discernimiento y tenía sabiduría y le respondía de la mejor manera. Que aprendamos a vivir en tranquilidad, en paz, con menos diferencias. Vamos a orar. Papá Dios, gracias por este tiempo que hemos compartido hoy. Yo te pido que tu palabra dé fruto, Señor, que nos permitas ser ejemplo, ser testimonio, que de verdad aprendamos a pelear con justicia. Calla, Señor, nuestros labios si no hay nada bueno que vaya a salir de nuestro corazón. Enséñanos a pensar antes de actuar. Enséñanos a pedirte sabiduría antes de cualquier cosa, Señor. Que dejemos de tomar los problemas y los conflictos en nuestras propias manos, ignorando a ese Dios poderoso, sabio y entendido que tenemos a nuestro lado, que tenemos en nuestro interior, gracias a Cristo, gracias al Espíritu Santo. Enséñanos a vivir como hijos tuyos, Señor, siendo ejemplo, siendo luz en la vida de quienes están a nuestro alrededor. Hay tanta gente peleando por todos lados. Señor, tú nos has llamado a ser pacificadores. Enséñanos a traer paz a la vida de nuestras familias, a la vida de las personas que están a nuestro alrededor, Señor. Que de verdad podamos mostrar ese Dios de amor, ese Dios incondicional, ese Dios que perdona, ese Dios que pasa por alto la ofensa, ese Dios que antes que justicia prefiere mostrar gracia, amor. Te alabamos, Señor, en este día, te damos gracias. Te pido, Señor, que tu palabra dé fruto en nuestro corazón, a nuestro alrededor. Que podamos de verdad, Señor, cambiar nuestras vidas y pelear menos, amar más. Te alabamos, te damos gracias, Señor. Por cada persona que está recibiendo este mensaje, yo te doy gracias. Bendice, Señor, su vida. Provee para cada una de sus necesidades. Guárdalos, Señor, sácialos, suple todo lo que ellos necesiten. Señor, para todos aquellos que hoy están afligidos por enfermedad, por COVID, te pedimos sanidad para sus vidas. Trae, Señor, sanidad a sus corazones, que situaciones de dolor, de angustia, de enfermedad nos acerquen más a ti, Señor, y nos permitan entender que solo tú tienes el poder para transformar vidas, para transformar corazones, para transformar nuestra realidad por completo. Te damos muchas gracias en esta tarde, es en tu nombre que hemos orado. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que pases un buen fin de semana, que sigas disfrutando de este periodo vacacional, si estás en vacaciones, que disfrutes con tu familia, con quienes están a tu alrededor, cuida de los tuyos, sigue haciendo lo que hay que hacer en estos tiempos en los que vivimos. Nos vemos en una próxima ocasión. Que el Señor te bendiga. Si deseas compartir este mensaje con alguien más, ayúdanos a difundir. Bendiciones.